El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bien, son las 11:06. En estos instantes nos acompaña en Radio Los Lagos el licenciado Fausto Giraldo. Él es subdirector de Turismo y Cultura de la Prefectura de Imbabura. Bienvenido, licenciado García Giraldo. Coméntenos, usted como subdirector de Turismo y Cultura, ¿cuáles van a ser los principales ejes de acción que tomarán para lo que es el tema del feriado? ¿Han tenido ya algunos planificaciones ya para este tema? Por ejemplo, en la provincia de Carchi ya se habla de varios eventos que se van a desarrollar, ferias gastronómicas, etcétera, durante todo el fin de semana. Acá en Imbabura, ¿qué es lo que han desarrollado específicamente en el tema de turismo especialmente? Sí, un saludo cordial a nombre del licenciado Pablo Jurado Moreno, prefecto de la provincia de Imbabura, de quienes habla. Realmente como prefectura de Imbabura nosotros hemos determinado en nuestro plan de acción líneas estratégicas que posibiliten sobre todo el fomento al desarrollo productivo en el ámbito turístico, y que consiste principalmente en fomentar el emprendimiento o la innovación de los emprendimientos en este ámbito, así como también el marketing y promoción turística, y uno de los aspectos que quizá no se ha considerado anteriormente, que tiene que ver con la valorización de la cultura como parte de este desarrollo productivo en el ámbito turístico. Nosotros para el feriado debemos decirles que como prefectura el licenciado Pablo Jurado Moreno ha dispuesto que implementemos una campaña principalmente de promoción, sobre todo el destino Imbabura. Nosotros creemos de que no hay que focalizar un aspecto específico, sino que al contrario, hay que promover todo el destino en lo que corresponde a las actividades que se desarrollan propiamente en cada uno de los cantones y en cada una de las parroquias de la provincia. Así es, de hecho en redes sociales, por ejemplo, han socializado un spot publicitario también un poco con las bondades de Imbabura, y básicamente en este fin de semana, para que Imbabura no sea una provincia, o sea, que no tenga atracción turística, ¿qué es lo que para este fin de semana específicamente van a realizar o que los visitantes podrán disfrutar en esta provincia? Miren, nosotros tenemos una articulación con los diferentes gobiernos cantonales. Ellos desarrollan una planificación a la que nosotros damos un soporte técnico y también un apoyo desde el punto de vista logístico. La promoción que hemos hecho es a nivel nacional en medios de comunicación nacional y a nivel local y provincial. Pero al mismo tiempo algunos emprendimientos de iniciativas particulares están desarrollando una serie de acciones. Miren, tenemos nosotros en Antonio Ante, por ejemplo, el CACMO me parece que se llama la asociatividad que existe de mujeres, que está impulsando una feria textil, productiva, gastronómica, artesanal en Antonio Ante desde el día de mañana. El día de hoy en realidad hacen el lanzamiento a partir de las 3 de la tarde y continúa durante todo el feriado la realización de este evento. Nosotros hemos conversado con algunos gobiernos parroquiales, sobre todo porque lo que nos interesa a nosotros es lograr que en los territorios se desarrollen las economías, y en ello hemos planteado, por ejemplo, lo que van a desarrollar o a realizar en San Antonio de Ibarra con los procesos, principalmente de este feriado. Recordemos que este feriado es un feriado de familia. Es un feriado al que no se acude precisamente a dedicarse al ocio o al tránsito o a la aventura. Sin embargo, nosotros hemos tratado de articular estos procesos de feriado de familia en función de los finados y difuntos que existen, con actividades recreativas, sociales, que puedan participar. Venimos promoviendo, la semana anterior desarrollamos un suplemento de la prefectura de Imbabura, en la que hemos promovido ya lo que significa el turismo de aventura en cada uno de los cantones y el turismo de compras en Antonio Ante, que es en particular. Antonio Ante no cuenta con un turismo de aventura, y por lo tanto es un complemento que también al que se adhiere el tema gastronómico, que recordemos la provincia de Imbabura tiene una gran cantidad de productos gastronómicos que puede ofrecer. Ahora, en el tema, usted me ha hablado de los cantones, por ejemplo, ¿cómo hacer para que Ibarra deje de convertirse en una ciudad de paso, ¿no? Como todos conocemos que generalmente en los feriados Ibarra está prácticamente vacío, muchas veces la gente sale o no hay mucha gente que viene también acá a la ciudad. ¿Cómo hacer para que también cambie este panorama que tenemos de acá? Sí, en realidad nosotros creemos que todo corresponde al desarrollo de políticas importantes desde los gobiernos autónomos descentralizados, así como también desde el Ministerio del Turismo, el gobierno provincial y los actores privados. Hay que desarrollar productos. La verdad es de que creemos que hay que calificar también algunos productos existentes, algunos atractivos. No basta solamente el atractivo, sino basta promover un programa o un plan de desarrollo integral del turismo que posibilite que la ciudad de Ibarra como tal no se convierta, como ustedes lo han dicho, en una ciudad de paso. Lamentablemente también
Hay incidencias de otro orden exógeno que nosotros no podemos manejarlos, como por ejemplo el tipo de cambio de moneda en Colombia, y entonces la gente, principalmente el flujo turístico que tenemos nosotros o el mercado, el potencial turístico que tenemos es la provincia de Pichincha, en particular Quito, y los habitantes de Quito se trasladan hacia Colombia para adquirir una serie de productos. Nosotros lo que hemos establecido es la posibilidad de constituirnos en un gancho dentro del Cantón Ibarra, con la finalidad de que la gente a su vez cumpla con sus objetivos de comprar, etcétera, o transitar por el resto del país, pero que por lo menos una noche se queden a pernoctar en la ciudad de Ibarra y en toda la provincia de manera general. Claro, usted ha mencionado el tema, por ejemplo, de la depreciación, de la devaluación de la moneda en el vecino país de Colombia. Es un panorama adverso para la provincia de Imbabura. De hecho, el gobierno provincial también ha hecho las asambleas no binacionales, las asambleas que los ha hecho también con entes locales de producción también. Pero más allá, por ejemplo, de las reuniones, de los compromisos también, ¿qué hacer en la práctica para que, si bien es cierto, estamos con un ambiente adverso, para de pronto tomar también algunas decisiones que favorezcan, por ejemplo, al sector productivo, al sector empresarial también de acá de la ciudad, de la provincia de Imbabura? Mire, nosotros hemos señalado de que no corresponde solamente al desarrollo de la promoción. Hemos dicho de que hay que ejecutar procesos que posibiliten a que las personas entren en confianza con los productos y servicios que ofrece la provincia. Y hemos señalado de que ahí jugamos un rol importante. Mientras los gobiernos provinciales o locales o cantonales puedan desarrollar la promoción del destino, mientras los gobiernos locales, provinciales y cantonales podamos desarrollar una serie de actividades de orden cultural en el ámbito, por ejemplo, de la exposición de ferias de artesanías, etcétera. De paso, en el día de mañana también hay en Zuleta un evento de exposición artesanal que hay que tomarlo en cuenta. Mientras nosotros desarrollemos este tipo de actividades como instituciones, corresponde en cambio a los emprendedores y emprendimientos el desarrollo de ofertas, porque ya no nos corresponde a nosotros como entidades establecer cuáles son las ofertas que estas instituciones o emprendimientos pueden desarrollar. Yo creo que ahí está el aspecto fundamental, es decir, cómo los centros recreativos, los centros culturales, los centros feriales posibilitan, como este que está haciendo Carmo, promover y desarrollar ferias, eventos, convenciones, actividades que promuevan la estadía de los turistas en esta ciudad o en cualquiera de las ciudades de nuestra provincia. En el caso de Pimampiro, nosotros conocemos de que hay un importante esfuerzo de los actores, sobre todo de aquellos que están vinculándose recién a los procesos de promoción del turismo con la finalidad de impulsar el turismo de aventura, y en ello estamos apoyando, estamos desarrollando un aporte desde el punto de vista de la promoción, pero también nos han planteado de que ayudemos en procesos de capacitación, porque aquí como entidades sí podemos participar en procesos de capacitación. En la mira tenemos que a diciembre nosotros llegaremos o alcanzaremos alrededor de unos 300 emprendedores turísticos capacitados, por ejemplo. Estamos fomentando el tema de la señalética desde nuestro ámbito, porque ese es un tema que también hay que tomarlo en cuenta. Usted va o se dirige hacia Alita, hacia Íntaga, hacia la propia Esperanza, Angochagua, y por la vía nueva que hemos construido desde prefectura hacia San Pablo, Uxa, etcétera, y resulta que no contamos con señalética informativa y de orientación. Eso fortalece efectivamente el destino, eso fortalece efectivamente la actividad que se desarrolla en esos territorios. Yo creo que aquí el tema fundamental es cómo articulamos cada uno de los actores del sector turístico, tanto privados como públicos, en el desarrollo de ofertas de productos, de calificación de esos productos que posibilite a que los turistas observen y miren a Imbabura como su atractivo o como su destino. Así es, y tomando en cuenta también que una de las competencias del gobierno provincial, específicamente de las viceprefecturas, es regular y controlar y además promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos descentralizados. Esto se está cumpliendo en el gobierno provincial de Imbabura, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una provincia que tiene muchos atractivos realmente, tenemos el lago San Pablo, las lagunas, Yaguarcocha, Cuicocha, etcétera. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes están coordinando también con los gobiernos municipales para emprender acciones que favorezcan también al turismo local? Mire, desde la prefectura de Imbabura hace muchos años se ha constituido antes una mesa técnica de turismo, y en la actualidad la hemos denominado Comisión de Turismo de Imbabura. Existe ya un borrador de ordenanza con la finalidad de que esta Comisión de Turismo de Imbabura pueda legalizarse y legitimarse ante la sociedad en general. ¿Quiénes estarían integrando esta comisión? Esta Comisión de Turismo de Imbabura estaría integrada por el gobierno provincial, que por decisión de los integrantes han planteado que se constituya en la Secretaría Ejecutiva o General de esta comisión, el Ministerio de Turismo, los gobiernos cantonales, un representante de los gobiernos parroquiales,
un representante de las empresas públicas que desarrollan actividades turísticas, un representante de la academia, es decir, de las universidades, y también un representante de la Asociación de Hoteleros o de los hoteleros en general, y un representante del turismo comunitario. Y aquí también estamos desarrollando lo que significaría un proceso de articulación, es decir, el promover reuniones que posibiliten delinear algunas políticas para implementarse en la provincia de Imbabura de manera articulada con todos los actores. Otro elemento que estamos instituyendo dentro de la prefectura de Imbabura, y por disposición también del licenciado Pablo Jurado, desde el punto de vista de la inclusión que hay que desarrollar en esta provincia, es la conformación de la red de turismo de Imbabura. Esta red es principalmente para el desarrollo de la promoción y la información con los alojamientos, los bares, los restaurantes, las discotecas, los centros culturales, las operadoras turísticas, que se constituirían en un equipo de difusión y promoción de la provincia y del destino en particular. Específicamente en el turismo comunitario rural, ¿en qué poblaciones o cuál es el porcentaje de gente que se está beneficiando de esto? Y bueno, usted ha dicho que el gobierno provincial aporta con lo que son las capacitaciones, etcétera. ¿Y cuál es el porcentaje, en qué sectores básicamente de acá de la provincia de Imbabura están? Miren, nosotros estamos en dos proyectos en la actualidad como prefectura de Imbabura. El primero, que ya está implementado, que se llama Ruta del Conocimiento, que hemos trabajado ya con Cotacachi, el Jardín Etnobotánico principalmente, Perihuela, Timbuyacu, Salinas, en el sector de Chachimbiro también, y que todos estos sectores son turismo comunitario en gran parte, en gran medida. Hoy estamos ya con el proyecto formulado y que lo estamos iniciando a ejecutar este año, aunque en realidad lo vamos a ejecutar plenamente durante los próximos años, porque es un proyecto más ambicioso, que se denomina la Ruta del Libertador, que prácticamente incluye y articula, digamos así, incluye a todos los cantones y articula a los gobiernos, tanto cantonales y parroquiales de Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cotacachi y finalmente posiblemente Urcoquí. Es decir, ¿están con una ruta? Con la ruta estamos con la Ruta del Conocimiento, que inicia desde Cotacachi, Cuicocha, el Jardín Etnobotánico de las Mujeres de la UNORCAG, el convento de los amigos con capacidades especiales de ahí en Cotacachi. Se incluye lo que es Perihuela aún en Imantag, Timbuyacu y Urcoquí, Chachimbiro, Yachay y Salinas, que digamos esa es la única que estaríamos la única ruta implementada desde la prefectura de Imbabura. ¿Cómo funciona esta ruta? Sí, esta ruta está siendo operada por una aliada estratégica del proyecto que se llama Runatupari, y que todos pueden adquirir, digamos, paquetes, porque en realidad son paquetes que ofertan, y también pueden hacer la adquisición o suscripción para poder recorrer esta ruta a través de los operadores locales, que son cada uno de los complejos de turismo comunitario que está incluido en esta ruta. Por ejemplo, si esta ruta desde cuándo funciona y cuál ha sido la aceptación de la gente, ¿ha habido aceptación o no mucho todavía? Sí, es una ruta que le hemos terminado de implementar aproximadamente en abril de este año. Esta ruta la hemos desarrollado ya un proceso de formación o de información o promoción. ¿Por qué? Porque esta ruta tiene un concepto principal: el conocimiento del pasado, de la actualidad y el futuro. Claro, con Yachay. ¿Y cuál ha sido la aceptación? Hemos orientado hacia la juventud, hay una aceptación, hay una inquietud. Hemos desarrollado una serie de ferias y exposiciones en el ámbito de la promoción fuera de la provincia, y cuando hemos tenido el acercamiento de la población a consultar de qué se trata, en realidad hay un interés. Estuvimos el año anterior promoviendo ya la existencia de la ejecución de la ruta en Popayán y en Cali, y tuvimos una aceptación, es decir, hay una respuesta positiva. Desde abril a lo que va del año se podría establecer cuántas personas, bueno, y esta ruta es obviamente vía terrestre, pero ustedes han hecho convenios tal vez con el ferrocarril o de pronto vehículos. ¿Cómo es lo que la gente podría participar en esta ruta? En esta ruta tienen que ponerse de acuerdo con la operadora les facilita el transporte, no hay ningún problema, la operadora les ayuda en paquetes de 1, 2, 3 días, etcétera, es decir, dependiendo de cuál es la capacidad económica y qué es lo que requieren o necesitan conocer o saber los visitantes o los turistas. ¿Cuál es el costo? El costo fluctúa entre 20, 30, 40 dólares dependiendo, porque recordemos que son alrededor de 7 puntos los que tendrían que visitar en su totalidad. Y además de la visita, ¿qué gana el turista, por ejemplo? Además de conocer, ¿esto es incluido almuerzo o...? Evidentemente hay almuerzos, digamos, hay alimentación, hay alojamientos, hay camping,
hay cabalgatas, hay recreación en piscinas, hay una serie de actividades de orden adicional que le dan valor agregado a cada uno de los ¿Y cuáles son los operadores turísticos a la que la persona puede acercarse, por ejemplo, para disfrutar pues de esta ruta del conocimiento que usted acaba de mencionar? Como les señalo, hay una alianza estratégica porque el proyecto surgió desde el punto de vista del turismo comunitario y por ello es ¿Pero a que qué lugares podrían ir, por ejemplo, quienes deseen participar en esto? tendrían que ir a Runatupari, en la ciudad de Otavalo, y también en Cotacachi, en la Huanorcac, que es donde funciona Runatupari. Pero sin embargo podrían hacer un acercamiento directo hacia los puntos de visita, es decir, podrían comunicarse vía telefónica, que no los tengo en este momento, o vía mail, con la finalidad de ponerse de acuerdo y ellos les ayudan a orientar y podrían armar también la ejecución de los paquetes propuestos. Claro, y esta ruta también es con la coparticipación también del gobierno provincial y luego Evidentemente, el gobierno provincial es el que implementó conjuntamente con la CTV, con Cooperación Internacional y con el apoyo del turismo comunitario, en este caso Runatupari, que aportó también ¿Y económicamente. ustedes han hecho el seguimiento de esto? Por ejemplo, ¿se podría saber cuántas personas ya han visitado ya o han participado de esta ruta del conocimiento? Bueno, nosotros hemos establecido primero que en abril inició y entonces se ha constituido un comité de gestión integrado por los actores y operadores de cada uno de los puntos de servicios y productos que se prestan ahí. Este comité de gestión está trabajando en instrumentos y mecanismos de valoración y también de indicadores que les permita establecer cuál es el flujo turístico que tenemos. Hasta el momento no se lo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque creemos de que es muy corto tiempo aún, hay que posicionar de mejor manera la ruta, hay que trabajar en ese posicionamiento. En los próximos meses estaremos lanzando nuevamente una campaña de promoción. Independientemente de ello, no significa que hemos dejado de promocionar, al contrario, la ruta del conocimiento constituye un ejemplo, un elemento esencial, importante de articulación. Y habría también que hacer una evaluación, sin embargo, ¿cuándo lo van a hacer para ver si esto está funcionando o no está funcionando? Hay que corregir, etcétera. Nosotros lo vamos a hacer en el próximo año. Tenemos que hacerlo, por lo menos dejar pasar un año para establecer que en ese periodo cuál es el resultado y entonces cuáles son las medidas o mecanismos a corregir. Hay que hacer un plan de mejoras, evidentemente, que tiene que ser propuesto desde el comité de gestión, porque como hemos dicho, la prefectura de Imbabura no va a ser la ejecutora ni la operadora de la ruta, sino que tienen que ser los actores vinculados a este proyecto. Exactamente, tomando en cuenta que una de las competencias también de los gobiernos provinciales es el fomento productivo. Y de hecho dentro del fomento productivo pues existen estos temas de turismo, estos temas de emprendimientos, y que es de alguna manera responsabilidad también de la prefectura, de los gobiernos provinciales. Ahora, ustedes por ejemplo podrían hacer un balance de cuántas personas se han beneficiado de pronto con una fuente de trabajo a través de estos emprendimientos y de estas acciones que se están ejecutando acá en Imbabura. A ver, aquí debemos ver beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Nosotros tenemos ya una valoración respecto a la inversión que hemos hecho y que hemos establecido en el tema de cada una de las rutas, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, que la ruta del conocimiento ha generado la posibilidad de inclusión de 300 personas, ¿sí? Y la ruta del Libertador, que estábamos ya impulsándole y desarrollándole, abordaría alrededor de 350 personas. Pero estos son los beneficiarios directos, es decir, a quienes acudimos con la capacitación, a quienes acudimos con el asesoramiento, la asistencia técnica y también la dotación de algunos implementos. Hemos dotado carpas, hemos dotado vajillas, hemos dotado mantelería, hemos dotado de cobertores de alojamiento, etcétera. Es decir, una serie de implementos, bicicletas, trapiche, etcétera. Es decir, algunos implementos, y también lo vamos a hacer con la ruta del Libertador. Pero estos son los beneficiarios directos. Ahora, nosotros tenemos los beneficiarios indirectos, es decir, no podemos circunscribirnos al ejercicio de una ruta o de dos rutas. Debemos de circunscribirnos al ejercicio de toda la política o toda la estrategia que desde la prefectura de Imbabura se viene implementando. Si nosotros hemos dicho que es el fomento a los emprendimientos de innovación de estos productos, fíjese usted, estamos ejecutando alrededor de 6 o 7 proyectos de fomento productivo en el ámbito turístico a través de lo que se llaman los fondos concursables. Estamos hablando, por ejemplo, de artesanías de resina en madera en San Luis de Salinas, 7 familias, creaciones y elaboración de bisutería, 2 familias, iglús excavados en la montaña para alojamiento, una familia, porque es un emprendimiento comunitario, cabañas flotantes en el lago San Pablo, que son alrededor de 30 familias, la identidad, la pasarela y una feria de diseño que organizamos, que son 3 diseñadoras, y la dinamización turística en Angochagua, que llegaría alrededor de 50 familias. Pero estos procesos tienen que aliarse, unirse a todo el proceso de marketing y promoción que hemos desarrollado. Es decir, si nosotros hemos desarrollado promoción a través de medios de comunicación, de spots publicitarios, de suplementos, de promocionales, flyers,
de actividades feriales, de caravanas turísticas y culturales. Todas estas actividades engloban una incorporación, digamos, fomenta que los turistas visiten la provincia de Imbabura, y en el momento que visitan la provincia de Imbabura, evidentemente en cualquier lugar o parte del territorio logramos y generamos de que estas personas que visitan Imbabura compren algo, adquieran un producto, sea bebidas, sea alimentación, sea alojamiento, sea otro tipo de servicios y productos que se brindan en la provincia de Imbabura, y por lo tanto lo que debemos ver es en el global la dinamización de la economía de la provincia. En total, ¿cuántas personas se beneficiarían con trabajo? Y le pregunto trabajo porque básicamente es la principal preocupación que tienen los habitantes en todo el Ecuador, ¿no? Y aquí en la provincia específicamente, a través de estos fomentos que ustedes están haciendo, por ejemplo, de emprendimientos, ¿cuántos habitantes se han podido beneficiar con una fuente de trabajo aquí en la provincia? A ver, yo diría que no es que hemos logrado generar desde Prefectura de Imbabura fuentes de trabajo inmensas, sino que hemos focalizado sobre la base de la asignación de recursos. Recordemos de que el gobierno provincial no cuenta con los recursos suficientes para que podamos desarrollar un proceso intensivo, grande o importante alrededor del tema de la generación de fuentes de trabajo a través del turismo. Sin embargo, en el momento que hay turismo en Imbabura, los hoteles se llenan o los hoteles se ocupan, ¿no es cierto? Si es que hay turismo en Imbabura, los restaurantes venden, comercializan. Si es que hay turismo en Imbabura, la gente puede vender, hasta la persona que vende el caramelo, el cigarrillo, etcétera, en la vía pública se beneficia, digamos, del trabajo o la acción. Por eso es que nosotros hemos dicho, y el licenciado Pablo Jurado ha planteado, de que la política principal que debemos generar en el ámbito del turismo desde la prefectura corresponde a hacer la promoción del destino. En el momento que nosotros tenemos la promoción del destino, estamos generando que haya más turistas y que los turistas puedan evidentemente adquirir sus productos y dejar dólares, como se ha dicho, a cada uno de los hogares. Entonces, sobre esa base se mejoran con estos dólares la economía de los habitantes y mejoran sus condiciones de vida. Sin embargo, aquí hay que establecer una particularidad. No depende la situación de empleo, desempleo o subempleo, como se determine, de lo que haga o deje de hacer prefectura. Eso corresponde a la política macroeconómica que se genere desde el gobierno central. Sin embargo, con esos apoyos a emprendimientos sí se podría decir también que es una fuente de trabajo importante para las personas. Evidentemente, desde Prefectura de Imbabura, el licenciado Pablo Jurado Moreno ha planteado entonces que nosotros fomentemos el desarrollo de todos estos emprendimientos. No es que nos quedamos solamente al fomento entregando o dando, sino también que nosotros podemos fortalecer el tema del asesoramiento y el acompañamiento en una serie de iniciativas propias que tienen los emprendedores turísticos, tanto en lo urbano como en lo rural. Y así lo estamos haciendo. Hemos estado en San Pablo del Lago, en Peguche. Recientemente estuvimos en Peguche planteando el tema del turismo ecológico, por ejemplo, como una asesoría a la comunidad, con la finalidad de que ahí se genere una iniciativa. Estamos planteando turismo, como digo, en Pimampiro, en Murcoquí, algo con las cabalgatas, es decir, vamos orientando nuestro trabajo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la gestión política pública del gobierno provincial, hacia lo que usted ha señalado: poder generar empleo, no necesariamente dependiente de prefectura, sino independiente, y que posibilite a que las familias en cada uno de los territorios puedan contar con condiciones de vida digna. ¿Con cuántos recursos ustedes cuentan para el tema, con cuánto presupuesto cuentan ustedes para poder desarrollar lo que son temas de emprendimientos, temas básicamente de turismo y cultura, que es a la cartera que usted representa? Sí, nosotros en el 2015 hemos contado con aproximadamente 449.300 dólares. Estos han sido distribuidos en todas las líneas estratégicas: participación en ferias, caravanas, en el fomento del turismo, de los emprendimientos, de iniciativas. Que no está contemplado aquí el tema de los fondos concursables, que es un adicional que salió desde la Dirección de Desarrollo Económico de Prefectura, pero que la ejecución presupuestaria que nosotros hemos logrado incluso en este año hasta, digamos, la actualidad, asciende alrededor del 90 y pico % ya de ejecución presupuestaria, es decir... ¿Suficiente este presupuesto para todo lo que se tiene que hacer en los temas turísticos? Mire, las necesidades de los habitantes, las necesidades de productividad, las necesidades de la provincia, no solamente en la provincia, sino en cualquier parte del país y del mundo, son muchas, son inmensas. Y los recursos económicos con los que contamos son pocos. Lo que hacemos nosotros es garantizar que esos pocos recursos económicos puedan ser invertidos con transparencia, adecuadamente, optimizándolos y quizá multiplicando esos recursos con la finalidad de garantizar
que podamos atender a la mayor parte de la población. Y yo creo que evidentemente vamos a necesitar más recursos desde el gobierno provincial, desde los gobiernos cantonales. Fíjense ustedes, los gobiernos parroquiales, unos cogen $140.000, de los cuales el 30% deben invertirlo en gastos de operación y el 70% en gastos de inversión. No cuentan con mayor cosa y acuden a la prefectura para que la prefectura les atienda o les dé un respaldo o un patrocinio para el desarrollo de sus actividades productivas. Es mucho, bueno, el tema presupuestario que el próximo 2016 pues va a estar reducido todavía más. En el tema, por ejemplo, de nuevos proyectos, nosotros vemos que existe, me parece a mí, una deuda pendiente específicamente con sectores del Valle del Chota, especialmente, donde podemos ver que cuando es carnaval, estas covachas, pues existen ahí puestos de trabajo, de alimentación, artesanales, etcétera, pero se termina la coyuntura de carnaval y prácticamente eso está botado, está abandonado. ¿No podría existir de pronto un proyecto para que permanentemente, de pronto fines de semana, esto pueda revivir también, tomando en cuenta que son cientos de personas que se benefician también de esto? Mire, desde Prefectura de Imbabura hemos iniciado este proceso de la Ruta del Libertador. La Ruta del Libertador toma en cuenta al Chota en particular como comunidad, y desde la comunidad estamos trabajando en la capacitación, una formación o la calificación del trabajo. ¿Cuándo se podría llevar que se cristalice pues esta aspiración que tienen también en este pueblo, ¿no? Este es un proceso. Yo he planteado incluso la necesidad de hacer un acercamiento con la academia, porque creo que la academia puede aportar mucho en la formulación de proyectos. Estos proyectos pueden servir para ser entregados y generar una especie de cooperación internacional para la ejecución de estos proyectos. En el Chota en particular, que tenemos una muy buena relación con la gente allá, hemos planteado la necesidad de implementar en esa plaza que se le ha denominado Coangue, lo que es una especie de turismo ecoturístico como tipo, porque se podría aprovechar perfectamente todo lo que significa el río, la gastronomía y también el espacio físico con el que cuentan, y que articulado todo esto desde el punto de vista del entusiasmo, la participación de la gente, podríamos estar constituyendo un verdadero emprendimiento comunitario, porque a lo que apuntamos nosotros, recordemos, está prohibido para las instituciones del Estado financiar emprendimientos privados, pero sí podemos articular y trabajar por el turismo comunitario en colectivo o la asociatividad. ¿Sería a largo plazo entonces esto? Yo aspiro a que, y principalmente que la comunidad, porque un tema aquí es de que la prefectura quiera hacer y otro tema es que la comunidad se predisponga para hacerlo. Si la comunidad está predispuesta para impulsarla como hoy está dentro del proceso de capacitación que estamos desarrollando, entonces podríamos decir que hay visos importantes en los que ya no sea solo los carnavales del elemento productivo del sector, sino que también se puede incorporar durante todo el año a desarrollar actividades tendientes a mejorar los ingresos económicos de sus familias. Así es. Antes de irnos a la pausa, quisiera que nos explique esto de los geoparques, ¿no? Imbabura también está en el tema del geoparque, que viene a ser un área de límites definidos en los que existen, por ejemplo, se da relevancia, importancia a lo que son los paisajes, el tema del entorno. ¿Por qué Imbabura o para qué es importante para la provincia y para sus habitantes que pueda convertirse también en un geoparque? Mire, es una propuesta que surgió a raíz de Margaret Hart, que es quien promovió el dossier que se fue presentado en UNESCO, y se nos ha pedido a Prefectura que asumamos el liderazgo de este proceso de la implementación del geoparque y que UNESCO nos dé el aval. Geoparque es no solamente los límites, es los ríos, sí, los lagos, las lagunas, los volcanes, etcétera, pero geoparque es un elemento conceptual más grande que tiene que ver con la existencia de las personas, de los seres vivos en relación íntima con la naturaleza, la cultura, las costumbres, y por ende que cómo es que este territorio puede beneficiar a una vida saludable de las personas desde el punto de vista de economía para los hogares, pero también respetando la sustentabilidad y sostenibilidad del ambiente. Es decir, un elemento conceptual importante en el que se incluye no solo la Prefectura de Imbabura, sino también cada uno de los ministerios, porque cada uno juega un rol, y cada uno de los gobiernos locales, porque por ejemplo el tema de calidad de aguas o sanitario le corresponde a la municipalidad como competencia, y ese es un elemento. ¿Y en qué se beneficia? Nosotros, existen 3 geoparques, uno en Uruguay, digamos seríamos el tercero, mejor dicho, uno en Uruguay, otro en Brasil, y el nuestro, que sería la posibilidad, se nos ha recomendado de UNESCO de que nosotros mejoremos las condiciones para ser calificado como tal. ¿Qué condiciones deberíamos mejorar básicamente? Evidentemente tiene que ver con la articulación, con la socialización, con la participación
social o comunitaria que es importante para el desarrollo de esta actividad, y principalmente con el establecimiento de una estrategia de desarrollo provincial que posibilite entonces consolidar al territorio como un geoparque. Se beneficia porque vamos a tener una promoción internacional, se beneficia porque UNESCO a nivel internacional desarrolla o promueve la información sobre geoparque, se convierte en un destino, pero también se convierte en un destino para inversión, una inversión que puede servir no solamente en el ámbito productivo, me refiero a empresas externas, sino de estados que quieran proteger, recuperar o preservar o conservar la naturaleza del medio ambiente, por ejemplo. ¿Y existen plazos para que, por ejemplo, se mejoren estas condiciones y poder ya tener una respuesta que sería de la UNESCO? Entonces, básicamente, la UNESCO, como digo, nos ha señalado de que en el término de 2 años nosotros tenemos que complementar todos estos requerimientos y luego de 2 años podamos nosotros entonces ser valorados y calificados como tal. interesante pues esta propuesta también del geoparque, pero que todavía entonces queda mucho camino por recorrer en este tema, mejorar condiciones, etcétera. Pues veremos qué es lo que sucede con este proyecto. También son las 11:36. Regresamos en una pausa comercial con el señor Fausto Giraldo, que nos está acompañando en Protagonistas. Continuamos en Protagonistas a través de Radio Los Lagos, 102.7 en Imbabura, 99.3 en Carchi. Nos acompaña Fausto Giraldo García. Él es subdirector de la gestión de turismo y cultura también de la prefectura de Imbabura. Bien, un poco para finalizar con el tema del turismo que hemos hablado. ¿Cuáles piensan que son las principales dificultades con las que se encuentra Imbabura para poder desarrollar un turismo que sea más, que tenga más éxito, ¿no? Y que también sea pues Ibarra también una ciudad turística? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado en este tema? Bueno, yo podría valorar algunos aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero y el más importante es el tema de identidad. Es decir, cuando yo he participado en algunos eventos de carácter provincial y en algunas comunidades, en algunos espacios que se me han permitido, yo he consultado si es que conocen algunos destinos de la provincia de Imbabura a los imbabureños. Y en realidad lo que me he dado cuenta es de que hace falta mucho a los imbabureños por conocer Imbabura. Si nosotros preguntamos a los estudiantes, a los jóvenes, si conocen Atacames, nos dicen perfectamente cómo conocen Atacames, dónde queda y cómo se puede ir. Pero si les preguntamos dónde queda Mariano Acosta, que hay una importante tradición cultural que es el Corpus Christi, o si les preguntamos dónde queda Imantag desde el punto de vista cultural también, que haya zonas, los zapateadores en el Inti Raymi, y si conocen algunos otros aspectos, ¿no es cierto? Incluso durante las fiestas de provincialización a una ibarreña le preguntaba dónde queda la piedra chapetona, y evidenciamos de que la gente no conoce Imbabura. Pero también a esto también se suma que tal vez falta difusión por parte de las mismas autoridades, y por un lado la difusión y por otro, por ejemplo, el pésimo estado de vías que existen para acudir a los sectores rurales. Usted ha mencionado Mariano Acosta, por ejemplo, esa vía es desastrosa prácticamente en la parte de Pimampiro, o vamos por ejemplo a Chaupi Guarangui, en comunidades rurales que no tienen ni siquiera alcantarillado. Entonces también hay algunos sectores que no tienen servicios básicos, que no tienen buena vialidad, y esto también como que se dificulta para que los pueblos o los habitantes conozcan o se adentren también a estas comunidades también. A ver, yo creo que en Imbabura hemos hecho un trabajo importante, no estoy diciendo que ha sido la totalidad, pero hemos hecho un trabajo importante de difusión del tema turístico. Yo creo lo segundo, de que los imbabureños tampoco van a ir a un lugar donde no van a encontrar nada. Es decir, ningún turista viaja a un lugar donde no va a encontrar satisfacción de sus necesidades. Viajan a donde van a tener alojamiento, distracción, recreación, alimentación y adquisición de artesanías o productos que les motiven o que les llenen en el tema turístico. Lo tercero es de que en realidad la mayor cantidad de vías de la provincia respecto a los destinos turísticos están en muy buenas condiciones, incluso el que usted menciona de Mariano Acosta. El acceso por Pimampiro está muy bueno, está en excelentes condiciones. Yo recientemente estuve ahí. E incluso el acceso que tenemos por acá por el Ángel, Arcángel que se denomina, ahí lo único que tenemos es la dificultad que cuando cae el invierno se deteriora un poco la vía, pero es una vía muy buena, es una vía muy accesible. Y cuando nosotros vamos a los recorridos a las parroquias, fíjese usted, antes se hacía como 3 o 4 horas de INTA, por ejemplo, a Puebla. Ahora usted en hora y 45 minutos está en INTA. Es decir, hay un mejoramiento de las condiciones. Pero falta todavía en unos sectores, por ejemplo, que yo les mencionaba, de Peña Herrera, de estos sectores que son más de las organizaciones campesinas Cochapamba, que todavía aún está todavía también hay pendientes.
la obra vial que de pronto también sea un freno para que la gente conozca. Tenemos, por ejemplo, unos paisajes hermosos en esos sectores que yo le mencionaba, aunque la gente ahí pues todavía está azotada por una pobreza también que es palpable, y encima que no tienen agua de riego, etcétera, y que también carecen de servicios básicos, por ejemplo. Evidentemente, en ello tiene que verse el tema de la planificación de los PDOTs y cómo están desarrollados en función de anualmente ir supliendo estas necesidades y resolviendo las necesidades. Aquí hay que establecer las competencias y responsabilidades tanto de los organismos del provincial como de los cantonales, y también la capacidad de gestión que puedan desarrollar los organismos parroquiales. Yo creo que es importante establecer de que, obvio, no podemos decir de que en muchos años de abandono que han tenido estas parroquias, de estas comunidades que usted las señala, hoy en un año de gestión que estamos desarrollando ya podamos resolver. Cuando yo le mencionaba que el presupuesto asignado para la entidad provincial es realmente corto y pequeño. Sin embargo, en todas las capacidades que se han generado desde la entidad, que no me corresponde hablar a mí, pero sin embargo yo podría señalar y afirmar que en el tema de vialidad hay una preocupación del licenciado Pablo Jurado Moreno, hay un reconocimiento incluso de las comunidades, de las parroquias, a este esfuerzo que se hace desde prefectura para el mejoramiento de la condición vial. Incluso ahí se incorpora el tema de la predisposición del licenciado Jurado en el tema del presupuesto participativo asignado efectivamente al mejoramiento vial, al tema de puentes, por ejemplo Palmira en la zona del Icta, que no tenía un puente y que ahora ya lo cuenta, o la vía del mejoramiento de la vía Buenos Aires, por ejemplo, como parroquia rural de Urpuquí, y cada una de las parroquias que podríamos ir mencionando que ya hay una respuesta, es decir, ya hay un resultado de la acción efectiva que se está haciendo de prefectura en ese campo. Pero lo que yo sí podría decir que para los destinos turísticos calificados, porque yo no puedo de ninguna manera orientar a un turista a que se vaya a un lugar donde solamente va a haber paisajes, porque se va a enojar, se va a molestar, va a decir, bueno, yo he venido, he visto los paisajes y no tengo aquí donde comer. Es decir, lo que necesitamos es que la comunidad, con el asesoramiento, la capacitación, la formación, la intervención de los organismos provinciales y cantonales, podamos generar productos turísticos, y en función de esos productos turísticos podamos efectivamente hacer la promoción luego. Tenemos un trabajo, le comento, en Mariano Acosta, en donde hemos dicho, y ellos nos han pedido que les demos el asesoramiento, y nos han dicho, dennos promocionando Mariano Acosta. Yo no voy a promocionar Mariano Acosta así porque así. Yo tengo que primero, y les he señalado, primero tenemos un producto, y después del producto decimos a los turistas, ¿Han llegado una estadística ustedes? Porque años anteriores le comento que siempre teníamos esa deficiencia. Nadie tenía o nadie sabía cuántos turistas vienen, por ejemplo, a Imbabura. Recientemente, bueno, ventajosamente conocimos que 500,000 de habitantes cada año visita, por ejemplo, Otavalo. Se hacía un cálculo. Acá en Imbabura se puede tener una estadística de cuántos habitantes llegan en general a toda la provincia. ¿Podemos tener ese dato? Mire, nosotros hemos hecho un cálculo referencial, no es un cálculo estadístico y científico aplicado en base a encuestas de información escrita, pero sin embargo sobre la base de contabilizar las actividades sustanciales más la información que hemos tenido de los lugares de mayor visita o turismo en la provincia, estamos hablando de alrededor de 600,000 combinado entre turistas fijos y turistas visitantes. Este es un periodo anual. ¿Por qué le digo? Porque yo no puedo decir que quien visita Otavalo o quien visita Cuicocha, que son los dos atractivos referentes de la provincia en el ámbito turístico, sean turistas, ¿sí? Porque sabemos que hay operadoras turísticas en Quito que les traen un día a pasar en la provincia de Imbabura, principalmente a Cuicocha y a Otavalo, y el mismo día se van, y entonces a ellos no se los consideran turistas, sino se los considera visitantes, porque vienen y no pernotan, no duermen en la provincia de Imbabura. Pero es 600,000, estamos hablando de una cantidad baja. Es realmente bajo el flujo turístico que tenemos, flujo turístico, porque no estoy diciendo yo quienes visitan la provincia, porque si hablamos de que si 500,000 visitan Otavalo y sumamos los 600,000, entonces estamos hablando de 1.100.000 personas que visitarían y harían turismo en la provincia. Pero como digo, hay que diferenciar entre quienes se quedan a dormir, que sí son turistas porque ocupan los servicios de alojamiento, y quienes vienen a visitar la provincia de Imbabura, que no se constituirían dentro de las categorías de clasificación que tienen los técnicos del turismo. No se considerarían turistas aquellos que solo visitan por un día, unas horas y se van, sino aquellos que por lo menos una noche se quedan. En esos 600,000, ¿quiénes estarían? O sea, quienes vienen a visitar, se quedan y dan, pero también quienes no se quedan. Por eso digo, para nosotros en realidad no existe, y debo ser claro, en la provincia de Imbabura, y no sé si es que en otras provincias se han hecho estudios de esta calidad.
Lo que estamos implementando desde Prefectura ahora, y vamos a tener el 12 de noviembre, me parece, ya una reunión como producto de la Comisión de Turismo de Imbabura y una propuesta desde la Prefectura de Imbabura de que constituyamos el Observatorio de Estudios de Investigación, o el Observatorio Turístico, para que realice estudios de investigaciones. ¿Esto con quiénes? Con las universidades, que las universidades se conviertan en los entes de investigación del flujo turístico, del origen del turismo y de cuál es el nivel de consumo que se desarrolla aquí y los requerimientos de los turistas. Que actualmente no lo podemos conocer. Que no lo podemos conocer. Nosotros vamos a implementar este observatorio con la academia y luego vamos a implementar un sistema de estadísticas y estudios que ojalá para el próximo año, quizá a mediados del próximo año podamos decir, ya contamos entonces con estudios científico-técnicos aplicados sobre la base de cuál es el flujo turístico y las condiciones del turismo en la provincia. Que sería importante también para conocer un poco cómo es la provincia, pues cómo está la provincia en ese ámbito también del turismo, cuántas personas vienen, qué es lo que más les gusta de Imbabura, o sea, para también tener un conocimiento de lo que Imbabura tiene también. Y no solo conocimiento, sino de que eso nos va a permitir a nosotros, como entidades de gobiernos que desarrollamos el proceso turístico, nos va a permitir generar las políticas adecuadas en función de conocimiento científico, porque caso contrario podríamos estar actuando sobre nuestras propuestas sin basarnos en las realidades o requerimientos que tiene el turismo. Así es. Ahora usted, bueno, en el ámbito político también, que usted ha sido un personaje de la política durante varios años también, desde la época, me parece, universitaria. En el 2006 usted fue candidato a diputado, en 2009 fue candidato a alcalde también por el Movimiento Popular Democrático. Luego de este proceso, pues que ya vendrá 2017, luego de estas campañas que se realizarán, ¿usted ha pensado tal vez regresar al tema político partidista de pronto o piensa tal vez en alguna candidatura, tomando en cuenta que ha pasado por la diputación, candidatura a diputación, también a la alcaldía de acá de la ciudad de Ibarra? En realidad, mire, el criterio personal es de que nosotros no estamos en la actividad pública, ni en el servicio del trabajo, ni en la gestión social, porque sigo desarrollando la gestión social con la organización social y comunitaria, sino que hemos dicho, nuestro objetivo no son las elecciones son un medio y un mecanismo por el cual los sectores sociales se agrupan y participan en procesos político-electorales con la finalidad de posicionar o establecer una propuesta política. Nosotros hemos dicho ahora, estamos en una gestión, estamos trabajando en esa gestión, no estamos planeando por ningún concepto ni ser candidatos ni nada por el estilo, al contrario, estamos dedicados a este proceso que significa cumplir con responsabilidad, con transparencia y con organización y con calidad, sobre todo el trabajo asignado o la responsabilidad asignada en este caso dentro de prefectura. Ahora, en el tema, por ejemplo, del Movimiento Popular Democrático al que usted es afiliado, ¿verdad? Desde su creación, me parece, también acá en la provincia de Imbabura, con Juventud Revolucionaria, la FEU, etcétera, que también usted ha estado presente. ¿Qué opina de la realidad política que estamos viviendo actualmente? Recientemente pudimos ver un debate, no sé si usted lo vio, un debate económico justamente del presidente de la República. ¿Qué visión le deja usted o qué conclusión se podría sacar de este debate que se realizó, las perspectivas que tendríamos como país en el ámbito económico y también pues resulta afectada la provincia de Imbabura? Mire, yo tuve la posibilidad de conversar con un propietario de una hostería quien me pedía que le proporcionara unas 2 personas para laborar en su hostería. Yo hice esta publicación en mi perfil personal de Facebook porque me parece que tenía que abrirle democráticamente. Y tuve alrededor de 70 postulantes, jóvenes, principalmente jóvenes. He observado con preocupación lo que sucedió en la ciudad capital, que para 150 plazas en la Policía Metropolitana se presentaron 21.000 carpetas. He observado en la comunidad, principalmente yo trabajo mucho con el tema del campo, del agro, y me ha preocupado sobremanera cómo es que los agricultores primero producen a medias y segundo, de que su producción no tiene sistemas de comercialización que les permitan vender esos productos y a su vez, al momento de vender, obtener ingresos económicos, por lo menos para cubrir el costo de producción, porque ni siquiera eso lo hace. He tenido la posibilidad de conocer jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. Lamentablemente hay jóvenes que por este tema, no digo que esté equivocado el tema de conocer cuál es el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes. Lo equivocado es de que el sistema es excluyente. He tenido la posibilidad de conocer a amas de casa. Yo estuve recientemente en Priorato y me ha preocupado, ¿no? Antes había una señora que vendía salchipapas, ahora hay en alrededor de 4 cuadras 8 personas que venden salchipapas.
es decir, y son las damas de casa. Entonces, conclusión, estas observaciones... La conclusión es definitivamente que la situación económica de la población es desastrosa, de que la condición, incluso los propios datos del INEC plantean que el aumento del subempleo, imagínense usted, de 3 millones y algo de habitantes a 4 millones y algo de habitantes, implica de que en el país está pasando algo. Hay que ver la realidad. Yo creo que la inversión en el Estado ecuatoriano no se ha hecho a un elemento esencial. Si bien se ha invertido en carreteras, no sabemos, y no quiero decir a los costos que se hayan invertido, corrupción o no corrupción, pero sí hay un problema y un déficit en el tema productivo. En el Ecuador no se ha generado empleo, y el problema es ese, fuentes de empleo. En el momento que los ecuatorianos cuenten con fuentes de empleo, van a contar con recursos económicos para que puedan satisfacer sus necesidades y puedan cubrir también los ingresos estatales. Pero en el Ecuador lo que se ha hecho es dejar sin empleo a la gente, pero aumentar los impuestos. Y eso es complicado. Aparte de que el tema de la incidencia del costo de petróleo en la venta o comercialización internacional es importantísimo. Es decir, en el Ecuador estamos soportando las consecuencias de una crisis, aquellos que estamos dependiendo de la posibilidad de contar con un empleo, que no lo tenemos. Usted ha hablado también del tema productivo. Aquí en Imbabura carecemos, por ejemplo, también de lo que es un riego que sea positivo, un riego que sea suficiente para algunas zonas productivas agrícolas rurales específicamente. Esto se vería más afectado, el panorama sería más desalentador en 2016, en donde ya se ha anunciado que habrá recortes presupuestarios, afectaría también más aún a estas poblaciones rurales que necesitan el tema de riego, por ejemplo. Miren, en el momento que se recorte el presupuesto en cualquier área, no solamente en el tema de riego va a afectar a cualquier sector. En el tema de riego entiendo que nuestros compañeros de la subdirección de riego de prefectura, hay un plan de riegos de la provincia que se lo está ejecutando, pero ahí también hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no es cierto? El primer tema es de que hay muchos requerimientos de los territorios para contar con riego. Segundo, de que los recursos económicos asignados para riego no son los suficientes, porque no corresponde a prefecturas solamente que asigne recursos, sino como desde el Estado, a través de su ministerio, pueda asignar estos recursos para riego. Y tercero, corresponde a la situación un poco de los tiempos, ¿no? Estamos en un tiempo en el que aparentemente inició a llover, pero después dejó de llover, y entonces, hay un proceso de sequía. Volviendo al tema político, entonces, ¿cuál podría ser su análisis del gobierno actual que estamos? Usted, por ejemplo, ¿cuál sería el criterio que tiene frente a lo que puede suceder también ante un problema económico, una recesión económica que estamos atravesando? Mire, el tema fundamental es de que la gente quiere trabajo. El tema fundamental es de que la gente quiere ingresos económicos, quiere satisfacer sus necesidades de educación, de alimentación, de vivienda, de seguridad social, de tener garantías para vivir en el Ecuador, en la posibilidad de que la gente, sobre todo aquellos que menos tienen, puedan contar con la satisfacción de sus necesidades. Si el gobierno actual, si cualquiera de los gobiernos que vengan, no desarrollan políticas económicas orientadas a satisfacer y resolver los problemas y las necesidades de la gente, evidentemente va a tener cualquier gobierno un rechazo. Mientras los gobiernos actúen de manera indolente frente a las necesidades de la gente, van a tener un rechazo. Y si es que los gobiernos satisfacen estas necesidades, pues tendrán un respaldo. Yo no me atrevo a dar una opinión bajo el criterio político electoral, sino más bien respecto a que las demandas de los habitantes en cualquier territorio del mundo deben ser atendidos en función, obviamente, de distribuir adecuadamente la riqueza de los ecuatorianos o la riqueza de cada uno de los países equitativamente entre todos, y que no sea un pequeño grupo el que se va llevando, sino que esa riqueza sea socializada entre todos para que todos tengamos la posibilidad de vivir en condiciones dignas. La política, sin embargo, ha sido parte de su vida, pues he mencionado que usted fue candidato a diputado, también candidato a alcalde. Tal vez existe alguna frustración por el tema de la derrota de pronto. ¿Cuál es el sabor que queda, pues, luego de haber perdido en 2 elecciones también? Mire, los derrotados se van a la casa, los derrotados se van a dormir, los derrotados no continúan en la gestión social, porque los derrotados son aquellos que han pensado que el llegar a un puesto o a ocupar una dignidad de elección popular es la última escalera o la grada del edificio. No, yo nunca he sido derrotado, porque jamás he estado en un puesto de esa condición. Yo siempre estaré, incluso
perdiendo en elecciones, que no estoy de candidato, siempre estaré en condiciones de decir, sigo en la lucha por este cambio social que quiere este país. Y eso no me va a decir o no me va a poner en una condición de derrotado. Los derrotados son aquellos que doblegan sus esfuerzos y su lucha y que limitan su accionar en función de sus intereses personales. Inclusive usted en el año 2006, me parece, ya hablaba de la ley social para el servicio doméstico. Evidentemente, nosotros en el 2006, antes de que el actual gobierno ingrese a funciones y gane las elecciones, nosotros habíamos planteado la ley para el servicio doméstico, habíamos planteado el fomento al turismo. Para las labores domésticas de las amas de casa. Evidentemente, nosotros habíamos planteado eso, habíamos planteado una serie de procesos y proyectos de ley que podían efectivizarse en la Asamblea Legislativa, pero en condiciones distintas. Evidentemente, la propuesta del gobierno contrasta con la propuesta social que tenemos desde el ámbito de los sectores populares. Ahora, el MPD, por ejemplo, ¿cómo lo ve usted como partido? Tomando en cuenta, bueno, este año pues ya está borrado del mapa, podríamos decir, de los partidos, ahora usted está en Comunidad Popular. De pronto les afectó el tema del Movimiento Popular Democrático, que ya no fue el mismo de hace años anteriores, ¿no? De pronto la imagen como que cambió un poco a lo negativo, digo, puede ser la percepción por los resultados que vimos a nivel de elecciones también, pero ¿cómo ustedes van a hacer para resurgir ahora como Unidad Popular de lo que fue también Movimiento Popular Democrático? Es que no tenemos nada que hacer para resurgir porque la Unidad Popular ha surgido. Es decir, hay una organización nueva, distinta, con un concepto de incluyente, con un concepto que permite la participación de todos los actores y sectores, que tiene evidentemente principios fundamentales que no los va a dejar de hacer. Es una organización que responde a intereses pero populares. Que ya no tiene mucho poder como antes. De pronto hablemos del tema educativo, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores, que era pues regentada prácticamente por el Movimiento Popular Democrático. Ahora prácticamente eso ya no existe. Mire, las organizaciones sociales están constituidas por personas, y las personas tienen una afinidad política de distinta índole. Una cosa es de que dentro de las organizaciones ciertos dirigentes tengan un respaldo directo de sus militantes o de sus agremiados y que estos dirigentes tengan una afinidad política con alguien. Pero aquí lo que debemos señalar es de que la fuerza de las organizaciones no se establece sobre la base de que lo que fue o lo que hoy es o lo que mañana va a ser, sino el grado de adhesión o aceptación que los sectores populares tienen a las políticas y propuestas que estas organizaciones tienen. Si hoy ha surgido esta Unidad Popular, se entiende que contó con el respaldo importante de la población al firmar su adhesión. Y entonces, ese es el poder que le otorga entonces a esta Unidad Popular la ciudadanía. Si es que la ciudadanía y la Unidad Popular no hubiese tenido el poder o el respaldo ciudadano, efectivamente no estaría en las condiciones legales que hoy se encuentra. Ahora, en el tema también político, estamos con Partido Avanza, por ejemplo, que es el que representa el prefecto Pablo Jurado, usted pues del Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular. ¿Cómo se hizo? ¿De pronto existe alguna alianza entre los dos, entre las dos representaciones, tomando en cuenta que usted pues ocupa un cargo directivo pues como subdirector en el gobierno provincial, pese a que el prefecto, por ejemplo, es de Avanza, partido que también es liderado por Antonio Pozo, que en algún momento fue del Movimiento Popular Democrático? ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre estas dos representaciones? Hay un proyecto que se llama Imbabura. Cuando nosotros observamos que Imbabura estaba siendo devastada por aquellos que gobernaron esta provincia, hemos dicho hay que darle un impulso. Y ese impulso significó entonces que podamos aportar en ese proyecto que el licenciado Pablo Jurado Moreno lo presentó, que nosotros coincidimos, y eso es lo que hemos hecho. Apoyar un proyecto que se llama Imbabura, cambiar Imbabura, darle una alternativa de posibilidad de desarrollo a esta provincia, y seguimos haciendo en ese trabajo. ¿Algún momento si se pensaría en una alianza, por ejemplo, con el Partido Avanza, lo pensarían tal vez como Unidad Popular? Eso habría que consultarle al director de Unidad Popular, al director de Avanza, al director de cada una de las organizaciones electorales o partidos electorales que participarían. Yo como funcionario público no me corresponde establecer si es que estas organizaciones llegan o no llegan a un acuerdo electoral. Y continuará, pero también con su apoyo a Unidad Popular como integrante también de este partido, me imagino. Nosotros estamos en Unidad Popular y estamos en este proceso que se llama Imbabura. Sin nada de estar viendo
camisetas políticas, números políticos, etc. Yo ahí debo saludar la decisión del licenciado Pablo Jurado Moreno de que incluso al ingresar en la gestión que se iniciara con él en la administración de la prefectura, señalara de que las elecciones se acabaron, se terminaron al interior de prefectura, el proyecto es prefectura de Imbabura, la provincia de Imbabura, y ahí no hay distingo de camisetas. Esa es una propuesta muy importante que ha dado mucho valor a la gestión del licenciado Jurado. Sí, un poco ya antes de finalizar, un poco apartándonos también de lo político, usted es licenciado pues en Sociología y Administración del Ecodesarrollo por la Universidad Politécnica Ecológica Amazónica. Esta universidad fue una de las universidades que dejaron de existir por el tema, por el bajo nivel académico en 2012 justamente. ¿Cuál es su sentir también como un profesional pues que salió de esta universidad que prácticamente fue eliminada ya por el CONEA prácticamente? Yo he dicho que sería bueno que se haga una evaluación de aquellos profesionales que egresaron o salieron de las universidades clase A, entre comillas. El problema no es la universidad, el problema es la política educativa que se ha implementado en este país, en donde ahora, en la actualidad, cerraron esas universidades, pero resulta que esas universidades eran de garage y se ha abierto un nuevo negocio que se llaman los preparativos o propedéuticos. Usted ve en cada esquina una serie de edificios con aulas pequeñas en las que se preparan a los estudiantes, desconozco cuánto les cobran, pero son prácticamente la mayoría, por no decir en su totalidad, de los jóvenes bachilleres de los colegios con esa política planteada como bachillerato general unificado que no permite la formación integral de los jóvenes respecto a fortalecer los conocimientos, y hoy tienen que acudir a esos cuartuchos, digamos así, para prepararse e ingresar a esta prueba que se desarrolla para ingresar a la universidad. El problema de la evaluación tiene que ser una evaluación de calidad, de las carreras, de los productos, de aquellas universidades que deben quedarse, aquellas que deben salir, pero lo que nosotros señalamos, no en el ámbito de establecer si yo pertenecí o no a una universidad cerrada, de cómo es que se desarrolló la política de evaluación y acreditación en este país. En lo personal, si me preguntan un criterio, yo diría de que es una política de persecución y chantaje frente al requerimiento, entre comillas, de calidad, cuando se está negando la posibilidad de que los jóvenes estudiantes o los jóvenes tengan educación superior. Bien, esta ha sido la participación de Fausto Giraldo García, subdirector de la Gestión Turística y también Cultural del Gobierno Provincial de Imbabura, que nos ha acompañado el día de hoy en Protagonistas. El reprise de este programa no se olviden este domingo a las 12 horas a través de Radio Los Lagos 102.7 en Imbabura y 99.3 en Carchi. Agradeciéndole nuevamente a Fausto Giraldo García pues por estar aquí, por su participación en Protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.